Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a hablar sobre fondos NextGen, planes antifraude y compliance. Para ello vamos a contar hoy con Jorge Alexandre González, Product Manager de Compliance en EQA España. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Pues vamos a comenzar. Fondos Next Generation, planes antifraude, sistemas de compliance. Jorge, cuéntanos un poco cuál es el marco normativo que vincula el ámbito del compliance con la posibilidad de obtener ayudas públicas o la posibilidad de participar como contratista o subcontratista de la administración en la ejecución de proyectos financiados con fondos NextGen. Bueno, pues la verdad es que es un tema que está ahora muy en boga, porque bueno, al final, pues los fondos NextGen parecen que por fin pues van llegando a las empresas, van llegando además a todo tipo de empresas, no solamente grandes empresas, sino también empresas medianas y de hecho en algunos casos empresas muy pequeñas. Y bueno, ya sabéis que al final, la forma de participar en el reparto de estos fondos NextGen, pues puede ser de diversas maneras. Un poco por agrupar y tampoco por extendernos demasiado, pues una empresa puede ser perceptora de ayudas, puede presentarse una convocatoria de ayudas que están financiadas con fondos NextGen, pero también puede participar como contratista, como subcontratista de la administración, pues en proyectos que la administración quiera llevar a cabo de modernización de todos estos ámbitos para los que se han establecido estos fondos europeos. Entonces también puede participar pues a través de una licitación, quizá en un sentido más tradicional o más parecido a lo que han venido haciendo, pero detrás, digamos, de esos proyectos pues está la ejecución de fondos Next Generation. Un poco por establecer el marco normativo, pues al final esto viene lógicamente de la Unión Europea, al ser fondos de la Unión Europea, y un poco vienen sobre lo que es el famoso mecanismo de recuperación y resiliencia, pues que al final establecía las pautas de cómo se iban a gastar estos fondos o cómo debían los Estados miembros gastar estos fondos o repartir estos fondos y en qué ámbitos. Esto viene de un reglamento de la Unión Europea, que tampoco nos vamos a extender mucho, es el reglamento 241-2021. Pero bueno, lo que viene a decir entre sus muchos ámbitos de actuación y cómo deben repartirse estos fondos, cuáles son los requisitos, las garantías que deben prestar los estados, pues sí que hace una mención específica, y por entrar ya en lo que nos ocupa, hace muchas menciones sobre muchos ámbitos, especialmente en materia medioambiental, pero bueno, vamos a hablar ahora de la parte más de compliance, pues también hace una mención muy específica a la hora de la necesidad de establecer mecanismos de prevención, detección y corrección en casos de fraude, conflictos de interés o corrupción. Y esto, la verdad es que es una mención directa y clara sobre los ámbitos de compliance y viene a decir, oye, estos fondos, una vez se ponga en marcha la maquinaria para repartirlos, para distribuirlos, pues es muy importante que no haya corrupción, que no se dé a quien no se debe dar, que no se le dé a los amiguetes, y que no haya, por supuesto, fraude, que no se utilicen para hacer mecanismos fraudulentos o fraudes fiscales o fraudes en la inversión, bueno, fraudes de subvenciones. Bueno, que al final los estados deben tener una mirada puesta en que estos fondos se repartan de la manera más justa, equitativa y con las máximas garantías para cumplir esos objetivos de transformación que hay detrás. Entonces, esto ya aparece en el reglamento de la Unión Europea y en España, pues lo que se traduce pues, es en la famosísima Orden 10.030/2021, que es de septiembre de 2021, es decir, del año pasado, porque no sé cuándo vamos a ver este podcast, igual en 2023 creo que va a seguir estando muy, muy de actualidad, pero bueno, es la orden de 1030 del año 2021, de 29 de septiembre. Y aquí un poco se traduce o se baja, digamos, por ir bajando ese marco normativo, pues ya nos vamos un poco más a qué hay que hacer en España o qué dice la normativa española sobre esta parte de compliance. Hay mucha normativa sobre muchos ámbitos, ya digo, sobre todo en el ámbito medioambiental, muchísimo, pero también sobre compliance esta normativa ya aterriza un poco. ¿Qué es eso de luchar contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés? Y aquí sí que establece una serie de requisitos y además son unos requisitos bastante estrictos y bastante claros, ¿no? Dentro del amplio debate que puede haber sobre los requisitos o cómo implementar los requisitos,
sí que hay debate, pero sobre cuáles son los requisitos no hay ningún debate. Y es que al final, tanto las administraciones que van a gestionar fondos Next Generation, que normalmente pues van a ser el gobierno, ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, entes mixtos o entes de colaboración público-privadas, bueno, pues todos ellos van a tener que desarrollar los llamados o lo que se ha denominado los planes antifraude. De tal manera que les permitan asegurar, o al menos tener una certeza, o la mayor certeza posible, de que los fondos van a parar a las empresas adecuadas que van a ejecutar de la mejor manera los proyectos. Pero también esta orden establece un segundo punto que yo creo que es el más relevante para el grueso de las empresas, probablemente para las personas que nos estén escuchando, y es que también para las empresas privadas, o sea, es un requisito que se extiende más allá de las administraciones públicas, también para las empresas privadas se les va a exigir que dispongan de estos planes antifraude, planes anticorrupción y contra el conflicto de interés. Y aquí, claro, se extiende muchísimo porque lo que ocurre de alguna manera es que cualquier empresa que quiera ser perceptora de ayudas o quiera participar en la ejecución de proyectos como contratista y subcontratista también va a tener que establecer estos planes antifraude. Yo creo que este quizás sea el punto, el hito más importante. Esto no es una cosa que se queda a nivel de la administración, sino que es una cosa que llega hasta casi cualquier empresa, porque al final va a haber muchísimas empresas, como decía al principio, que siendo incluso medianas, pequeñas o muy pequeñas, van a querer optar a estas ayudas o van a querer participar en este reparto de fondos. Entonces, yo creo que ese es un poco el marco normativo. Reglamento europeo, orden española, requisito de establecer estos planes antifraude. Entonces, entendemos que todas las organizaciones deben disponer de planes antifraude si obtienen ayudas o contratos derivados de los fondos NextGen, porque de verdad que parece un requisito bastante exigente, ¿no? Pues ciertamente es un requisito exigente, efectivamente, porque no hace excepción la normativa española, la Orden 1030 no hace ninguna excepción, y al final es muy clara lo que dice. Al final, a lo que se refiere fundamentalmente, y de hecho hay un anexo dentro de esta orden donde dice a lo que se tienen que comprometer, la orden establece unos requisitos muy concretos para los planes antifraude que tienen que establecer las administraciones públicas. Es una orden que fundamentalmente está orientada a las administraciones públicas y cómo deben actuar, pero no se olvida de estos usuarios finales de las ayudas o perceptores finales, lo llama perceptores finales de fondos, ya sea vía ayuda o vía contrato con la administración pública, y a todos ellos les exige sin género de dudas, voy a leerlo porque lo tengo delante y casi prefiero leer la redacción exacta, dice, deben manifestar su compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando, es importante, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que procedan a los incumplimientos detectados. Bueno, creo que es muy claro, esta frase se refiere exclusivamente a esos perceptores finales de fondos, a esas empresas que optan ayudas, a esas empresas que quieren licitar para ejecutar proyectos o participar en proyectos, y se refiere a ellas, y es muy claro, tienen que adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar el fraude y la corrupción y los conflictos de interés. Entonces, el requisito efectivamente, ahora hablaremos un poco, si te parece, de los requisitos concretos que tienen que tener estos planes antifraude, pero el hecho de tener un plan antifraude es una exigencia taxativa y para todas. O sea, no hay excepción, por pequeña que seas, por pocos empleados que tengas, por pequeña que sea la cuantía de la ayuda o del contrato al que quieres optar, no. Todas deben tener un plan antifraude y efectivamente es un requisito exigente, pero es lógico también, porque al final se trata de conseguir que los fondos, por pocos que sean, pues al final se utilicen para lo que sean, para lo que se ha dimensionado, para lo que se ha proyectado y no, pues bueno, pues no para lo que no se debe hacer, para dárselo al amigo, para ejecutarlo de mala manera o al final quedárselo. Que esto, pues por desgracia, es un hecho que no nos es tan ajeno en nuestra cultura, diría reciente y ya no diría no tan reciente, pero claro, lógicamente, pues no hay un euro para una empresa que no demuestre que tiene un sistema antifraude, que ahora lo veremos, no es más que un sistema de compliance ad hoc para estos fondos. Pues cuéntanos más sobre los requisitos que debería tener un plan antifraude. ¿Qué dice la normativa? Pues esto es, la verdad que sí, aquí sí que ya hay debate, porque igual que no hay ningún debate sobre quién tiene que tener estos planes antifraude, que son básicamente todos, ya es una administración que vas a ejecutar o vas a administrar y vas a decidir quién
quien ejecuta los fondos. O ya seas una empresa que te presentas a una convocatoria de ayudas, ni siquiera es una licitación, es ayudas. Ya sea una empresa que se presenta a una licitación para llevarse un proyecto, para construir algo, para poner en marcha algún proyecto que el Estado haya considerado que debe ponerse en marcha como ejecución de los fondos pues, que ha recibido. Bueno, pues si no hay debate dentro de lo que son los requisitos, el hecho de tener que tener estos medios ampliables, sí que hay más debate sobre cuáles son los requisitos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final la orden española sí que establece los requisitos del plan antifraude para las administraciones públicas, porque como digo, es una normativa muy orientada a administraciones públicas, mientras que para las empresas privadas, para las organizaciones privadas, para las compañías, pues al final establece la obligación de que tienen que adoptar esas medidas, pero no te establece los requisitos de esas medidas. Y entonces, pues aquí un poco ya se abre el debate y podemos hablar, yo creo sí que podemos hablar un poquito, bueno, pues yo creo que dos momentos, creo que es importante diferenciar qué es un plan de medidas antifraude a qué es un sistema antifraude. Y la normativa no ayuda mucho en esto porque, lógicamente, un plan es algo ex ante. Un plan es qué voy a hacer para que cuando reciba los fondos los ejecute de manera correcta. Cuando yo reciba los fondos para ejecutar un proyecto, me asegure de que si tengo que subcontratar a alguien en mi proceso, porque oye, yo no cubro todos los ámbitos de la ejecución, pues esa que lo subcontrato pues es una empresa competente, técnica, con un precio de mercado y no se lo doy a un amiguete y nos quedamos con parte de los fondos y volvemos improductiva o ineficaz la ejecución de los mismos. Entonces, una cosa es un plan, ¿qué voy a hacer? Plantear a la administración que yo voy a tener un plan antifraude, es decir, cuando reciba los fondos voy a tener estas medidas de control para asegurar que estos fondos se dedican al proyecto en cuestión. Y otra cosa es tener un sistema antifraude, que podríamos traducirlo como un sistema de compliance, es decir, el qué estás haciendo para que eso no ocurra. Entonces, creo que aquí hay una cierta confusión en el propio ordenamiento. Una cosa es el plan, qué voy a hacer, y otra cosa es el sistema, es qué estoy haciendo. Lo que se exige, y de hecho yo creo que es importante, lo he leído antes literalmente, el tiempo verbal es importante aquí en la orden y cuando uno se presenta a las ayudas, utilízase adoptando. O sea, es un tiempo verbal en el que cuando tú te presentas a la ayuda tienes que tener claro cuál va a ser tu plan antifraude, pero es verdad que no tienes por qué estar ejecutando ese sistema antifraude. Pero tienes que tener claro cuál va a ser. Yo creo que es importante lo primero, en cuanto a requisitos, diferenciar qué tienes que tener cuando te presentas a una ayuda, a una convocatoria o a un proyecto, a una licitación, y qué será lo que tengas después. Entonces, vamos a hablar, en realidad va muy de la mano, porque lo que planeas es lo que luego ejecutarás, pero el momento, digamos, no es el mismo. Vamos a hablar un poco qué es lo que ahora está en boga, porque es el momento ahora es de presentarse a las convocatorias, de presentarse a las licitaciones. Vamos a hablar un poco de los requisitos de ese plan antifraude. Pero lo voy a hacer rápido. También, pues eso, animo a las personas que nos están escuchando y que a esto les interesa, pues que se pongan en contacto con nosotros, que se pongan en contacto conmigo, que me busquen en LinkedIn si quieren, o con EQUI y que pregunten por mí. Porque aquí habría para hablar largo y tendido. Pero lógicamente estos planes antifraude no es más que el diseño de un sistema de compliance. De un sistema de compliance que va más allá de los sistemas de compliance penal más tradicionales, porque tiene que prever otros aspectos que no solamente son la prevención del delito, pero es en resumen un sistema de compliance. Con lo cual, al final, pues como todo sistema de compliance, y por repasarlo de una manera muy, muy rápida y sin extendernos demasiado, pues tiene que haber un responsable que gestione este sistema antifraude, este sistema de compliance. Tiene que ser una persona competente, que sepa lo que está haciendo, que sepa cuáles son los procesos de esa empresa, por dónde va a entrar el dinero, quién lo va a gestionar, cómo lo van a hacer, cómo lo va a controlar. O sea, una persona competente para ejecutar cualquier función de compliance, y de hecho en muchas empresas el gestor de los planes antifraude será el mismo compliance officer o comité de compliance que tengan. Lógicamente tienen que identificar, al igual que se hace en compliance, en qué ámbitos existen riesgos de que se produzca fraude, conflictos de interés o corrupción. En qué ámbitos concretos de los procesos internos de una empresa por los que vayan a pasar esos fondos se podría dar una situación de fraude, corrupción o conflictos de interés. Lógicamente esto va a estar muy vinculado a los departamentos de compras y también a los departamentos de operaciones cuando sean necesarias cuestiones de subcontratación, porque son los que van a tener que decir tengo que contratar a un segundo o a un tercero para ayudarme en la ejecución de fondos. Pues hay que tener mucho ojo en quién es ese tercero que vas a contratar y que se haga con unos criterios sólidos. Y lógicamente también en compras, porque al final otro tipo de proveedores pues también de alguna manera van a decidir en qué parte se van a ejecutar esos fondos. Pero lo que no deja de ser al final es una evaluación de riesgos
sobre en qué ámbitos el dinero podría no acabar cumpliendo su función. Y esto sí que es un cambio con respecto al compliance penal, porque aquí sí que es un poco más amplio. Al final, no solamente son los delitos que hay que prevenir, también hay otro tipo de infracciones administrativas que hay que prevenir. E incluso si nos vamos al ámbito de los conflictos de interés, en el sector privado los conflictos de interés no son delictivos y no son ilegales, salvo que lleguen al nivel de un delito de corrupción en los negocios, que es complicado. No son delictivos y aún así tienes que establecer en qué situaciones se pueden producir conflictos de interés en tu gestión de fondos. Pues a lo mejor si la empresa es de un familiar, aunque sea la mejor empresa, pues hay que establecer unas barreras adicionales. Y si en otras ocasiones tú le habías dado esos contratos a esa empresa de ese familiar sin estar cometiendo ningún delito ni ninguna infracción, pues a lo mejor ahora para dárselo a ese familiar tienes que establecer unas barreras y evaluar esos conflictos de interés y si es lo más adecuado. Bueno, al final no deja de ser evaluar riesgos. Riesgos en los cuales el dinero que has recibido para ejecutar ese proyecto o esa ayuda podría desviarse para un uso ineficiente de la ayuda. Ya no digo delictivo, por supuesto, una evaluación de riesgos de acabar cometiendo un delito, pero también para esos otros usos ineficientes. Lógicamente, como cualquier sistema de compliance, a esa evaluación de riesgos, a esos riesgos le tendrás que vincular unas medidas de control. ¿Cómo asegurarte que cuando se pueden manifestar estos riesgos, tú haces algo para que eso no, para que el riesgo no se materialice? Esto no es muy distinto. Claro, en un plan antifraude es muy importante. El nombramiento tienes que decidir quién va a ser el que va a ser responsable, cuáles van a ser tus riesgos, las medidas de control no las tienes que poner en marcha. Estás diciendo qué vas a hacer, pero sí enunciar cuáles serán esas medidas de control. Lógicamente, es un requisito de cualquier plan antifraude que luego se convierta en un sistema, destinar recursos vía humano, lógicamente va a haber un responsable, pero también qué más recursos va a haber para gestionar estos sistemas. Por supuesto, canales de denuncia y demás tiene que haber. Pero bueno, al final, pues tiene que haber un destino de recursos. Lógicamente, lo que trasciende aquí es que parte de los recursos que una empresa que va a recibir recursos de fondos NextGen tiene que asegurarse destinando recursos que esos fondos se van a utilizar de forma correcta. O sea, es un toma, pero te quito por otro lado, sí. Pero bueno, al final también se trata de establecer un marco de control que ya no solo va a servir para los fondos NextGen, debería servir en una organización para cualquier otra cosa. Lógicamente tiene que haber un canal de denuncias, tiene que haber un sistema disciplinario, un sistema de investigación si se detecta algo raro y lógicamente un plan de concienciación para las personas que van a participar en todo lo que son la ejecución de fondos. Pues, y aquí es un plan de concienciación en sentido amplio, formación, comunicación, no solamente para el personal que participa en la ejecución de los fondos, también para tus proveedores, tus socios de negocio, o sea, todos los que están en el entorno de la ejecución de los fondos, pues al final tienen que tener esa concienciación. Estos serían un poco los requisitos, que tampoco me quiero extender mucho, pero bueno, yo creo que sí que sientan un poco las bases de cualquier sistema de compliance. Un responsable, una evaluación de riesgos, medidas de control, canal de denuncias, planes de formación y luego un entorno, pues eso, al final, de lo que viene siendo un sistema de compliance, pues yo diría tradicional. No me quiero enrollar más, como digo, los que quieran profundizar sobre esto, pues que nos contacten y lo hablamos largo y tendido. Jorge, no podemos dejar de pensar en la validación de NSH al pensar en los planes antifraude, porque lo cierto es que una simple declaración no parece muy fiable de cara a que las administraciones se puedan asegurar de que los solicitantes o licitadores realmente dispongan de los mismos, ¿no? Claro, aquí hay una situación importante y es que, como hemos dicho, al final cuando una organización se presenta un plan, se presenta una convocatoria de ayudas o una licitación para la ejecución de proyectos, lo que tiene es que manifestar su compromiso con adoptar o adoptando, claro, ese tiempo verbal es con adoptar antes, después, pero no deja de ser un requisito que, si queremos decirlo de alguna manera, pues sencillo de cumplir, en el sentido más formal, porque es rellenar una declaración responsable diciendo que tienes un plan antifraude y que lo ejecutarás si ganas la licitación o si obtienes la ayuda. Claro, esto ya ha ocurrido. O sea, aquí estamos un paso por detrás de lo que ha ocurrido. El ejemplo del DNSH está muy bien, porque para los que no lo sepan, pues al final, con las cuestiones de impacto ambiental, uno de los requisitos que hemos dicho del reglamento que mencionábamos al principio y también de la orden en general de toda la ejecución de fondos NextGen, es que ningún proyecto que se ejecute con fondos NextGen debe tener un impacto ambiental significativo.
Y dentro de los muchos requisitos que hay, voy a hacer un breve resumen. Básicamente, dentro de los requisitos que hay en ese aspecto es que las organizaciones, cuando se presentan ayudas o sobre todo a proyectos, a licitaciones, tienen que hacer una autoevaluación sobre su proyecto y concluir que no tiene un impacto ambiental significativo, que si lo tiene, pues van a remediarlo, van a poner las vías para que no lo tenga. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo con esto es lo famoso de NSH, la autovalidación de NSH? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha detectado la administración? Pues que hay un riesgo cierto de que al final ningún proyecto tenga impacto ambiental porque una empresa que quiere optar a los proyectos, pues siempre va a buscar la forma de que su autoevaluación de impacto ambiental salga como positivo, o sea, no hay impacto ambiental. Y hay cierta incertidumbre, porque las administraciones, pues al final no tienen capacidad, no tienen recursos para valorar todas esas autoevaluaciones medioambientales si están bien hechas o no. O lo que se dice de otra forma, si nos la están intentando colar o no. Y voy a dar final, destinar recursos NextGen a un proyecto en el que sí que había un impacto ambiental cuando eso está prohibido y además corre el riesgo la administración de que luego le exijan que restaure los fondos porque no se han ejecutado para un proyecto que cumpliese los requisitos de la Unión Europea. Entonces, ¿qué ha pasado en el ámbito de NSH medioambiental, de impacto ambiental? Pues que lo que se ha exigido es en la mayoría de las convocatorias que están saliendo ya, que esas autoevaluaciones que hacen las empresas de impacto ya no van solo la autoevaluación hecha por la empresa, va validada por un tercero. Una entidad pues como SQA de certificación tiene que decir que la autoevaluación que tú planteas de impacto ambiental es correcta y que efectivamente no va a haber un impacto ambiental. Y esto se ha puesto, es un mecanismo de seguridad. Al final, como todas las evaluaciones de la conformidad, todas las auditorías, todas las certificaciones, pues esto es un mecanismo de seguridad, en este caso para las administraciones públicas, porque ante la avalancha de autoevaluaciones de impacto hechas por las empresas, que son las primeras interesadas en decir que no tienen impacto porque quieren captar los fondos, pues se ha visto desbordado hasta el punto de decir, no, pues un tercero experto en esta materia, lógicamente aquí en ECUA pues están metidos en esos ámbitos todos nuestros compañeros de los equipos de gestión ambiental, impacto ambiental, finanzas sostenibles, toda la parte de sostenibilidad y ambiental. Pues que un tercero como SQA o como hay otras entidades, me diga que esto que me está diciendo la empresa que no tiene impacto ambiental de verdad no lo tiene o parece no tenerlo. Y aquí en el tema de los planes antifraude, pues estamos en un paso anterior a esta situación. Como el requisito realmente es rellenar una declaración responsable diciendo que tienes un plan, pero no es mostrar el plan, no es de alguna manera no es evidenciar ese plan cuáles son sus requisitos, sus recursos, pues empieza a haber cierta incertidumbre con, oye, es que cualquiera puede firmar un papel diciendo que tiene un plan antifraude. Y por cualquiera quiero decir, el que sabe que no lo tiene y aún así quiere ver si puede llevarse los fondos, pero también empresas que creyendo que lo tienen, no lo tienen, porque creyendo que tienen un código ético, creen que es suficiente, y ya hemos visto un poco antes en los requisitos que hay unas cuantas cosas más, aparte de tener un código ético que tener. Entonces, pues tanto para los que creen que tienen un plan antifraude, pero no lo tienen, como para los que sabiendo que no lo tienen, pues quieren intentar pasar por la derecha a los demás, pues las administraciones empiezan a ver la situación de, oye, es que necesito algo más que esa declaración responsable. Y para eso, un poco pues nosotros lo ofrecemos y se empieza un poco a mover pues un sistema análogo a lo que hemos hablado del impacto ambiental. Un tercero, en este caso EQA, pues valida que existe un plan antifraude y que ese plan antifraude tiene unos requisitos mínimos sólidos para que si se ponen en marcha una vez reciba los fondos, pues en esa empresa los fondos se puedan usar de una forma adecuada o razonablemente, con razonable seguridad de que se van a usar de una forma adecuada. Como digo, esto está comenzando, pero un poco sigue esa misma dinámica, el hecho de ante la obligación de tener que implementar un plan antifraude, pues el hecho de que un tercero realmente valide que ese plan antifraude existe, que está bien planteado y que la administración se puede sentir razonablemente segura otorgando esos fondos a ese solicitante. Un poco sería el análogo. De hecho, tienen muchísimas similitudes. Lo que pasa es que en el ámbito del compliance o del plan antifraude, esto está en varios pasos por detrás. Y ahora sí, para terminar, ¿nos podrías dar un consejo para afrontar esta problemática en las compañías? Pues a ver, yo creo que aquí lo más importante es que las empresas tengan muy claro que deben tener estos planes antifraude, que deben tenerlo, si no en la solicitud, que yo creo que sí, que sería el momento adecuado, en la solicitud de la ayuda o en el momento en que se presentan a una licitación para un proyecto o una convocatoria, deberían tener ya al menos el plan, lo que hemos dicho antes, el plan definido, qué van a hacer si la obtienen,
y desde luego que presentar, digamos, su declaración responsable junto con la validación de su plan, pues lógicamente va a dar mucho más garantía a la administración que tiene que resolver de que ahí los fondos van a estar seguros y se van a ejecutar de una forma adecuada. Mi recomendación básicamente sería también que esto hay que normalmente en empresas muy pequeñas esto realmente no es tan difícil, por decirlo así, porque al ser una empresa de pocos empleados, pues es fácil tener control, pero hay que diseñarlo, hay que establecer ese plan y ahí es muy útil la validación de un tercero porque te va a decir si está bien diseñado ese plan, que luego ejecutarás, una vez recibas los fondos tendrás que ejecutarlo. Y desde luego para grandes compañías pues también es bastante relevante este análisis que deben hacer donde ya hay sistemas de compliance, pues ver si cumplen todo lo que los fondos NextGen les exigen. Porque como decía antes, esto va más allá de un sistema de compliance penal o de un sistema de compliance antisoborno. Hay otras patas como el fraude o como los conflictos de interés que hay que prevenir. Entonces, quizá el consejo yo creo más base que tendría que dar es que esto hay que analizarlo bien y que esto hay que contar al final normalmente con ayuda profesional, porque al final, y esto es como parece que es meter miedo, pero acceder a unos fondos sin cumplir este requisito, que luego la administración exija evidencias de estos planes y no tengas nada que enseñarle, puede acarrear unas consecuencias fatales para una organización. Por supuesto, la devolución de los fondos obtenidos por no cumplir un requisito. Pero es que si vamos un poco más allá, podemos acabar incurriendo en delitos imputables a personas jurídicas, un fraude de subvenciones, el que ya no solo vas a tener que devolver los fondos, sino que probablemente te prohíban contratar durante años con las administraciones, obtener ayudas, o en el peor de los casos, disuelvan tu empresa. Es decir, es un poco feo, digamos, hablar o acabar metiendo miedo, pero sí que al final denota la importancia que se le da a esto y hacer estas cosas bien. Entonces, yo creo que mi consejo sería hacer las cosas bien desde el principio, ver qué tengo en la organización, qué coste me va a llevar a implementar esto y cómo voy a estar seguro de que si la administración un día me pide cuentas voy a poder responder. Y bueno, al final, como en todo, pues ser diligente, que esto es todo lo que gira el compliance, pues al final es a la hora de establecer un marco de control en una empresa, pues ser diligente para ello, estar bien asesorado, contar con la ayuda pues, de profesionales, no solo de QA, pero hay muchos profesionales que hacen esto y lo hacen muy bien, pues al final, un poco por seguridad y por la tranquilidad que a uno le da, porque al final, pues esto son ayudas y aquí va a llegar una segunda fase que será dentro de un año, 2, 3 años, que va a ser cuando pida cuentas las administraciones de la ejecución de esos fondos, de la asistencia de esos planes, en el tema ambiental de la verdadera naturaleza no ambiental no significativa de los proyectos. O sea, todo esto va a venir dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años, va a llegar la vuelta, porque en la Unión Europea le va a pedir cuentas a España sobre la ejecución y España, a través de sus administraciones, le pedirá cuentas a los que han obtenido esas ayudas y a los que han participado en esos proyectos. Entonces aquí yo me cuidaría mucho de no volverme loco con los fondos, sino de primero ver cómo estoy y qué necesito para poder con garantías acceder a esas ayudas o a esos contratos. Creo que sería mi consejo. Pues muchas gracias, Jorge. Creo que ha quedado todo muy claro. Gracias. Pues nada, a vosotros, como os decía, pues cualquier cosa que para profundizar en este tema, que al final en 20 minutos no da casi tiempo, pues yo encantado de responder a quien nos quiera contactar. Pues esto ha sido todo por hoy. Recordamos que en eqa.es/webinars tenemos la programación de todos los webinars gratuitos que impartimos periódicamente desde EQA y que también están disponibles ahí en nuestra página web todos nuestros podcasts. Un saludo.